A ver. Ya, creo que ahí sí ya está. Sí, Ya, ahí está grabando. vale, ahora sí. Bueno, lo primero fue el consentimiento informado. Más que todo es, como siempre, explicarte, o sea, que todo esto es con fines más que todo investigativos, que es para el trabajo que estamos haciendo, es más que todo una investigación sobre cómo está en la actualidad o sea, el proceso y más que todo el problema social que estamos tratando, que es la legalización del aborto, cómo está en el país. Ajá. Nada, sería que si es que alguna pregunta no la quieres responder o te incomoda tal vez, puedes saltarla o podemos omitirla. También decirte que obviamente tu nombre no va a ser con que publico la entrevista, sino solamente ¿Ya? lo va a, o sea, mi grupo y el profesor, entonces Ajá. somos los únicos que vamos a tener esa información y bueno, más que todo Listo. declarar que sí aceptas la entrevista. Ajá, sí. No, no hay ningún problema, no te preocupes. Ya. Vale, ahora sí, son solo 5 preguntas, ¿ya? Ajá. A ver, la primera sería, ¿qué es lo que defines como, no, mejor dicho, ¿qué es lo que define el aborto como legal o ilegal? O sea, es decir, que, ¿por qué en ciertos países se sigue considerando ilegal? Más que todo en Latinoamérica, hay ciertos países que lo tienen todavía como ilegal, entonces, ¿qué es lo que lo define de esta manera? Bueno, verás, sinceramente creo que esa pregunta te la podría responder con más exactitud un abogado o una abogada, porque creo que eso va directamente con el código penal que rige en cada país. Pero claro que eso no es algo como completamente inocente, por decirlo así, en el sentido de que no tiene un trasfondo social, moralista, a partir del cual se establecen esas leyes. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, o sea, poco a poco, con el transcurso de los años y en parte también gracias a toda la militancia que han llevado colectivos feministas latinoamericanos, vemos que ha ido cambiando la legislación en muchos países. En México ya pasó, en Argentina también, en los últimos años, que no solamente se despenalizó, sino que se legalizó el aborto. Entonces, en otros países, como por ejemplo aquí en el Ecuador, donde el aborto es legal solamente bajo ciertos causales. Si no me equivoco, es bajo violación, si es que una mujer es violada. Hace el año anterior me parece, hace un par de años, el aborto en el Ecuador era legal solamente si es que la mujer violada tenía algún tipo de discapacidad mental. Solamente en ese causal era legal. Pero ahora ya cualquier mujer violada sin importar como esa determinación puede acceder a un aborto terapéutico en un hospital público. Y si es que el feto representa como un peligro para la vida de la madre o si es un feto que tiene formaciones genéticas. No es como legal, no todas las mujeres tienen la posibilidad de ir a abortar. Y esto un poco bajo el supuesto de que hay mujeres que tienen más derecho de abortar que otras. O sea, hay situaciones en las cuales es más justificable o es menos punible, a pesar de que sea la misma acción, ¿no? Entonces, yo pienso que eso va directamente con un criterio de cómo se percibe al rol de la mujer, ¿no? O sea, en el sentido de que ser mujer se entiende que es lo mismo que ser madre. Entonces, si es que tú eres yo qué sé, una mujer en tus veintes que te quedaste embarazada y deseas acceder a un aborto, pues en estos países no puedes hacerlo porque en tu causal se considera un crimen, en tu situación es un crimen. Si no está en peligro tu vida, si no está en peligro la vida de tu feto y si no fuiste violada, entonces no hay ninguna razón por la cual tú puedas eximirte de la responsabilidad de ser madre. O sea, todavía se asocia eso como si fuera algo innato y determinante. Eh, en otros países como, no sé, Argentina, en Europa el aborto se legalizó el siglo pasado, hace varias décadas ya. eh, hay las discusiones sobre las cuales luego se van asentando las reformas legales,
van mucho más allá de cuándo empieza la vida, a las 12 semanas, a las 16 semanas, a las 3 semanas, sino con derechos de salud reproductiva para las mujeres, ¿no? O sea, de que entender que legalizando el aborto no van a haber más abortos, sino que van a haber menos muertes, porque un embarazo no debería ser como una determinación del rol de madre de la mujer, no sé si me explico. Entonces, eso es lo que yo puedo como explicar un poco de cuáles son los supuestos y el trasfondo social y el imaginario colectivo que se va construyendo sobre el rol de las mujeres en una sociedad y a partir de eso cómo se va como creando todo la legislación en torno a esto. Ya, buenísimo. Estuvo full clara eso. Justamente, bastante relacionado a esto, Uh -huh. como decías, de derechos más que todo de salud. Bueno, como tal, el aborto es parte del derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo. Entonces, ¿cómo se podría concientizar a la gente sobre eso? O sea, ¿cómo crees que se podría llegar fácilmente a la gente? Más que todo a las personas Eh, que, bueno, que actualmente no tienen esta postura. o sea, es complicado porque la postura pro vida puede ser religiosa como puede no serlo. Por ejemplo, hay una militante pro vida en Argentina que es súper famosa, no recuerdo su nombre, pero es joven y es estudiante de medicina. Entonces, ella, al contrario de lo que pasa aquí en el Ecuador, por ejemplo, que el colectivo Con mis hijos no te metas tienen una raigambre religiosa, sobre todo católica, súper fuerte. Pero digamos, esta chica se sale un poco del molde de lo que pensamos que es la postura pro vida, porque ella sustenta, entre comillas, su argumento de que el aborto no debería ser legal a partir del desarrollo del feto, ¿no? O sea, de que, bueno, lo que determina el comienzo de la vida es el desarrollo del sistema nervioso, el sistema nervioso comienza a desarrollarse, me invento, a partir de la tercera, cuarta semana, entonces, por ende, se está asesinando a un ser humano, ¿no es cierto? Y ella se justifica en argumentos científicos, entre comillas, como lo dice ella, porque estudia medicina y piensa que tiene la autoridad moral y académica para poder hablar sobre esta postura, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es como difícil tener un solo argumento por el cual el aborto debería ser legal, sino que creo que es un asunto complejo. O sea, no hay como una sola respuesta de por qué debería ser legal el aborto, no solamente por reivindicación de derechos de las mujeres, por el derecho de las mujeres y los niños y las familias a una vida digna, sino que es como un conjunto de todas esas cosas, ¿no? Pero una o sea, uno de estos, como que de estas aristas que te digo, que yo sí considero importante es como pensar más allá de los moralismos y analizar la situación como existe ahora. Em, por ejemplo, esta chica que te mencionaba, ella sostiene a partir de las estadísticas que se empiezan a llevar a cabo, de que en los países en los cuales se legaliza el aborto, una vez que el aborto es legalizado, las mujeres empiezan a abortar más. Y ese es un argumento bastante equivocado, porque lo que sucede en realidad es que una vez que un Estado legaliza el aborto y las mujeres tienen la posibilidad de ir a un hospital público o a un hospital privado, según el caso, pero digamos ya no en la clandestinidad, para poder interrumpir sus respectivos embarazos, es ahí cuando realmente se empieza a llevar un registro estadístico de los abortos que se practican en el país, porque las mujeres que abortaron o que abortan siempre existieron, siempre han estado ahí, siempre han estado aquí desde hace muchísimo tiempo. Sino lo que pasa es que ahorita recién, digamos en un supuesto hipotético, ahorita recién empiezan a llevar las cuentas de las mujeres que abortan porque recién se legalizó, entonces hay que se empieza a llevar una contabilidad de eso por un montón de razones, ¿no? Porque para un Estado es esencial llevar estadísticas de absolutamente todo. Entonces, es eso, ¿no? O sea, eh, primero, hablar de legalización del aborto es hablar sobre una realidad presente, de que las mujeres están abortando, las mujeres siempre han abortado y que todas tienen diferentes motivos por los cuales hacerlos, ¿no?
sea porque a veces una violación no viene solamente de un tipo que te arrincona en la calle y abusa de ti. A veces te puede violar tu pareja, te puede violar tu primo, te puede violar tu amigo, te puede violar un montón de gente. O sea, las posibilidades de que eso suceda en tu círculo cercano son más altas de que suceda saliendo una noche en la calle, ¿no? Entonces es eso, de que hay múltiples razones por las cuales una mujer decide abortar, porque no están las condiciones para hacerlo, y que esa decisión no debería ser punible, no debería ser razón de cárcel. Eh, una por el derecho a la autonomía de nuestros cuerpos, y también por esto o sea, como que el derecho a poder tener una vida digna y proveer de una vida digna a ese posible hijo que podría tenerse, ¿no? Entonces, para mí lo principal es como salirse de los moralismos y aceptar que esta es una realidad que ya existe y que la legalización del aborto no quiere decir que las mujeres van a abortar más, sino que ya no van a morir como lo hacen en abortos clandestinos. Y además de que la legalización del aborto no es como que solamente se lanza la ley y listo, sino que los colectivos feministas siempre hablan como que de una ley de salud reproductiva integral. Por eso la consigna son tres cosas, pero las que retomo en este momento es anticonceptivos para no abortar, eh, no, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces son como todas estas etapas de lo que debería ser la educación sexual en un país para, digamos, en la mayor de las posibilidades, evitar que una mujer aborte y si es que se ve en la necesidad de hacerlo por A o B motivo, que no muera. Porque cabe recalcar, y creo que es una de las cosas que a los colectivos pro vida se les sale de en mente cuando hablamos sobre esto, es que un aborto es una práctica traumática en el cuerpo de una mujer en el sentido del dolor físico y del estigma social también. Las mujeres que abortan pueden sentir o pasar por una etapa depresiva no necesariamente por el hecho de haber abortado y de haber tomado esa decisión, sino por el rechazo que pueden sufrir de su entorno más cercano, de sus amigos, de su familia, del país en el que viven. Entonces es como toda esta respuesta integral que se tiene que dar a la problemática de los abortos clandestinos, porque la legalización del aborto no es un problema. La legalización del aborto es una respuesta a las muertes de mujeres en abortos clandestinos. Ya, buenas. O sea, igual, entonces sería, el principio sería como empezar a educar, ¿no? O sea, como que empezar desde una educación sexual apropiada. Eh, Exactamente, y el acceso a anticonceptivos, o sea, tanto para hombres como para mujeres, de una manera que sea abierta, pública, gratuita, porque si es que el problema es, o sea, no lo quiero poner como un problema, no, pero es como este derecho que deberíamos tener todas las personas adultas en edad reproductiva a poder tener como que métodos anticonceptivos que nos permitan precisamente evitar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, las mujeres vernos obligadas a practicarnos un aborto si es que nos quedamos embarazadas y no estamos en las condiciones de poder tener a esa criatura en un futuro. ya, buenas. Ahora son como que dos preguntas en una, ¿ya? Ujú. Eh, ¿Crees que las movilizaciones están siendo una forma adecuada o están haciendo valer el punto de vista? Y a su vez, ¿esto crees que está haciendo que escuche la gente con poder? O sea, como que, es decir, políticos o grandes empresas privadas, o sea, gente que constantemente está manejando relativamente en la sociedad. Entonces, ¿cómo que crees que está haciéndose valer el punto y están escuchando verdaderamente o solo están haciéndose como que sí ponen atención para evitar problemas? O sea, verás, yo diría que el tema de la movilización social es importantísima en cualquier aspecto, en cualquier tema de conquista de derechos. Em, Derechos de colectivos LGTBI, derechos de trabajadores, de minorías étnicas, derechos de mujeres. O sea, fue a través de días de huelga y represiones que se conquistó la jornada de 8 horas
de trabajo, por ejemplo, y los 2 días de descanso que tenemos ahora. Y las movilizaciones que se dieron, yo diría que Argentina fue un foco importantísimo en Latinoamérica para que se empezara a discutir la legalización del aborto a nivel regional. ¿Y por qué son importantes las movilizaciones? Eh, Porque es una manera de visibilizar las demandas. O sea, salir a marchar no se va a traducir inmediatamente en la conquista de derechos, porque la marea verde si no me equivoco, del 2017-2018, porque si no me equivoco, ahorita estoy como que con estos detalles no muy frescos, pero es como para dar un ejemplo de cómo es la cosa. La marea verde en Argentina, que fue multitudinaria, increíble para la legalización del aborto en el país, primero como que obtuvieron el sí en el Senado y luego tenía que esto pasar de nuevo por el Parlamento. Entonces, cuando fue la discusión en el Parlamento, dieron el no y no pasó el tema de la legalización. Pero, digamos, el proyecto de ley se lo podía volver a presentar el año que seguía. Y el año que seguía, la movilización tuvo todavía una acogida muchísimo más grande, millones de mujeres en las calles, y pasó, se legalizó. El Parlamento dio el sí y el aborto se legalizó en Argentina. En México fue algo parecido, pero como allá tienen me parece que es el régimen político como federal, entonces en ciertos estados ya estaba legalizado. Y luego la Corte Constitucional Mexicana, o digamos, el primer órgano legislativo del país, declaró el aborto legal en toda la nación, ¿no? En todo el país. Entonces, eh, las movilizaciones, y sobre todo movilizaciones tan grandes como estas, tienen un impacto no solamente a nivel social, porque hace que la gente de calle, la gente como tú y yo, empezamos a discutir sobre esto en persona, en un chupe, en redes sociales, saliendo a comer, pone el tema a discusión, así sea para decir que estamos en contra, que no nos parece, pero pone el tema a discusión, visibiliza que existe una problemática que se debe dar respuesta. Eh, es una forma de también movilizar el descontento por las mujeres muertas, el descontento por digamos, como que este reduccionismo del papel de las mujeres a ser esencialmente madres, ¿no? Entonces, cuando la gente te está gritando a las afueras del Parlamento, te está gritando a las afueras de la Asamblea, cuando tienes toda una opinión pública, gente hablando en televisión, gente discutiendo en redes sociales, o sea, gente hablando del tema. Entonces, como Estado, como gobierno, como aparato legislativo, estás en la obligación de empezar a discutirlo. Estás en la obligación de recibir esas demandas, porque después de todo se supone que para eso está el Estado, o sea, no solamente como una forma de representar los intereses minoritarios, mayoritarios de la población, sino también para canalizar esas demandas, tratarlas y dar una respuesta acorde a ellas, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, para mí la movilización es algo súper importante. Poner el cuerpo en las calles es como, te decía, visibilizar la problemática que está, es como la forma más directa de exigir una respuesta también por parte del Estado, como ya no puede hacerse ni el país, ni la población, ni la gente que nos gobierna los locos de esto que está sucediendo. Ya, buenísimo ese punto. Me parece full chévere como que eso de que en serio sea la forma en la cual se hace escuchar a la gente como para poder conseguir como tal el cometido. Entonces me parece algo importante. Y ya como última pregunta, sería, ¿tú qué crees que aportaría a la sociedad, o sea, que ya sea una legalización total y despenalización total del aborto? Como no sé, como una visión un poco más utópica al respecto del tema, o sea, siendo totalmente legal, ¿qué crees que nos podría aportar a la sociedad, o sea, en general? O sea, como te decía, para mí lo primero que se va a traducir en eso es, en primer lugar, la reducción de muertes de mujeres en abortos clandestinos,
que ya no van a ser abortos traumáticos porque todavía están mujeres que interrumpen sus embarazos, abortan utilizando ganchos de armadores. O sea, hay mujeres que de las maneras más desesperadas, dolorosas y riesgosas posibles tratan de interrumpir esos embarazos por diversas situaciones y mueren en el intento. Entonces, para mí eso es como lo primero, ¿no? Y lo segundo, la reducción de mujeres presas por abortar, porque me parece que la pena en este momento está entre 6 meses a 2 años. Eh, Esos dos primeros impactos importantísimos, ¿no? O sea que literalmente se te van a morir menos mujeres en edad adulta, como en edad reproductiva, que todavía son jóvenes, y que vas a tener menos mujeres en las cárceles, que pueden ser mujeres que interrumpiendo ese embarazo que no pueden tener, es, pueden dedicarse a continuar con sus estudios, a continuar con su carrera laboral. Alguna vez leí en el comercio una nota de que el país gasta, ahorita no tengo el número porque eso fue un dato que obtuve para un ensayo que hice en cuarto semestre y de eso ya son como 2 años, creo. Pero en términos, o sea, en cortas, si quieres te puedo pasar la nota si es que de pronto te sirve para tu investigación, porque de ley tengo la bibliografía. Al país, incluso en términos económicos, le sale muchísimo mejor legalizar el aborto, porque es más caro el tratamiento de recuperación para una mujer que tuvo complicaciones por un aborto inconcluso, porque ¿qué pasa cuando una mujer tiene un aborto inconcluso? Es como que la infección se le va comiendo los órganos para arriba, entonces pueden tener infección hasta los riñones, y tratar eso en una cama de UCI es carísimo. Al contrario de poder practicar, que una mujer pueda practicarse un aborto seguro con pastillas en un hospital, que es un procedimiento, no sé si el término sea ambulatorio, en el sentido de que no debe quedarse como varios días en el hospital, sino recibir atención en el día que se realice el procedimiento. En términos económicos al Ecuador le sale muchísimo más rentable, por decirlo así, si ya queremos ponernos utilitaristas, legalizar el aborto que seguir manteniéndolo como un delito. Eh, y es de esto de romper con esta determinación de que ser mujer es obligación de ser madre. En términos de salud reproductiva, de derechos reproductivos, sería un paso grandísimo, porque el Estado reconocería de que tiene un problema de salud pública, que son los abortos clandestinos, de que hay cientos de mujeres anualmente muriéndose en estas situaciones y de que tiene que hacer algo al respecto, de que se hace responsable de esas vidas. Como eso diría yo principalmente, romper con el estigma de que el aborto es un delito, de que es una decisión que o sea, que no se nos debería condenar como mujeres. Eh, y algo más iba a decir al respecto, pero se me acaba de ir la idea. Pero bueno, es como eso principalmente que podría decir. Y que yo siempre parto de este supuesto. Si una mujer se quedara embarazada, yo creo que ninguna mujer querría tener que verse en la obligación de abortar, porque físicamente es traumático para el cuerpo. La recuperación es muy, muy larga. O sea, una mujer para recuperarse de un aborto, dependiendo de las semanas, puede necesitar entre 2 semanas a un mes. Entonces, físicamente es doloroso. Y bueno, cargar con el estigma es todavía más. Entonces, yo siempre parto de ese supuesto de que si las mujeres nos quedáramos embarazadas, sería muchísimo, digamos, menos traumático poder tener la posibilidad de tener a ese bebé, a esa criatura. Pero si es que una mujer se viera en la necesidad de tener que practicarse un aborto, que fuera legal, seguro y gratuito. Ya, buenísimo. Entonces, o sea, como en un término muy, muy general, sería el, el mejorar la calidad de vida, o sea, mejorar el estilo de vida de las mujeres que llevan actualmente, ¿no? Porque, claro, o sea, el hecho de que sea penalizado sí te afecta bastante y como dices, la recuperación es larga y es
o sea, es algo traumático, entonces sí, ¿no? Ajá, Sería y eso de sobre todo mejorar. porque ponte, también hay como un componente de clase social, clase económica social muy fuerte ahí metido porque las mujeres que mueren en abortos clandestinos son en su gran mayoría mujeres pobres, o sea, mujeres que no pueden acceder a un aborto con pastillas clandestino, porque incluso abortar con pastillas, o sea, incluso hay países en los cuales el aborto es legal y digamos es tan seguro abortar con pastillas cuando tienes la posibilidad de acceder a asistencia médica, que lo que hacen los doctores es dar la receta con las pastillas, dar las indicaciones de cómo se debe, de cómo va a ser el procedimiento, que las mujeres pueden hacerlo desde sus casas con la atención de una enfermera. Entonces, esto de que, como en las películas de terror, como si fuera un aborto, o sea, es una completa farsa. Ya cuando es un aborto de muchas semanas avanzado, ahí sí toca hacer otros procedimientos. Pero, por ejemplo, conseguir misoprostol, que es una pastilla, si no me equivoco, para la gastritis, pero que en determinadas dosis puede provocar un aborto, las 12 pastillas de misoprostol o las 8 pastillas de misoprostol que se suelen necesitar para poder practicar un aborto, te pueden estar cobrando entre 80 a $120, cuando en una farmacia la caja te cuesta 15, la caja de 30 pastillas más o menos te cuesta $15. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de que no todas las mujeres clandestinamente tienen las posibilidades de abortar en las mismas condiciones. Hay mujeres que pueden costearse, incluso ir a una clínica y que un doctor les practique la interrupción del embarazo, o por lo menos comprar las pastillas y practicarse el aborto desde sus casas y acompañadas. Y hay otras mujeres que tienen que someterse a métodos para interrumpir esos embarazos, que esos sí son de películas de terror. O sea, a mí me sigue pareciendo inconcebible que una mujer que no pueda continuar con su embarazo tenga que interrumpirlo introduciéndose el gancho de un armador y morir desangradas y morir con infecciones. Entonces, ahí sí podemos hablar de estas condiciones de calidad de salud, o sea, de que independientemente de la clase social a la cual pertenezcas y los recursos a los cuales tienes acceso, si te ves en la obligación de interrumpir tu embarazo, puedas hacerlo en condiciones dignas, humanas. Ya, full bien. Entonces, me parece full bueno resaltar una última vez como para concluir Ujú, eso, o sea, como que sería algo que también daría mucha más igualdad con respecto al tema de salud, o sea, ujú. sería algo que daría oportunidad de que, como tal, no mueran más mujeres por estos procesos clandestinos y claro, y que sea totalmente seguro para todas las mujeres que necesiten abortar, porque no significa que quieran, sino que lo necesitan. Entonces, claro, sería el aporte más grande a la sociedad. Y bueno, Exacto. eso creo que sería todo, Pablo. Muchas gracias por tu Listo, tiempo y pues. gracias No hay por de tu ayuda en qué. esto. Si necesitas algo más, ahí me avisas. Dale, gracias, Pablo. Cuídate. Adiós.